Voy a leer la preciosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre y del Hijo, y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 al 8, dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El mensaje de esta mañana es la primera constitución de la República y las 613 leyes que le dio el Señor Jehová a Moisés para su pueblo Israel. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos definidos cómo el Señor entrega a su siervo Moisés los 10 mandamientos. Ese es el primer motivo del amor del Señor para su pueblo. Los 10 mandamientos, lo que Él quiso para siempre, para darle a su pueblo. Solamente un Dios como Él puede regalar leyes desde lo alto para su pueblo, para que vivan en santidad, para que vivan en obediencia, en sometimiento y sean multiplicados grandemente. No en obediencia y mandamiento a lo que dice el hombre, sino a lo que dice Dios. La primera expresión de dolor y mucha preocupación que dio nuestro Padre Celestial respecto a la obediencia de los 10 mandamientos y las 613 leyes fue lo que dice en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? Y dijo el Señor: bien está lo que han dicho, porque el Señor aprueba esta respuesta oral del pueblo. Sin embargo, la historia subsiguiente de Israel muestra que no se dio cuenta Israel de su propia debilidad espiritual y moral y de la perfección infinita de la ley divina que ellos con tanta ligereza se comprometían a obedecer. Y muchas veces preguntamos y nos preguntamos nosotros: ¿estaré obedeciendo a Dios? Hermano, amigo, ¿obedeces tú a Dios? Pero por supuesto, la gente dice: bueno, yo sí obedezco porque yo no he matado, no he robado, no he estafado. Esa no es la respuesta. La respuesta es, como dice el Señor: vosotros me seréis mi especial tesoro. Claramente enfatiza: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y ese pacto lo rompió Israel. Hay 6 factores importantes sobre los 10 mandamientos y las 613 leyes que se deben tener en cuenta. En primer lugar, el origen de la ley viene de parte de Dios. No lo hizo ningún legislador terrenal.
No lo hizo ningún consejero presidencial. Lo hizo Dios. Y lo que hace Dios, lo hace con amor. Por eso es que nosotros debemos y tenemos que amar esta preciosa palabra, la que se la conoce muchas veces como las Sagradas Escrituras o la Biblia. Es aquí donde está nuestra vida, nuestro éxito, nuestro futuro, nuestra eternidad. Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Por eso es que muchas veces hemos leído en las constituciones anteriores a la que hoy existe en nuestro país, lamentablemente, leemos cuando le dedican las asambleas constituyentes de esas épocas o los congresos, al aprobar una nueva constitución, dicen: al supremo legislador del universo, al Dios triuno, le dedicamos la presente constitución. Allí están las bendiciones del banano, del arroz, del café, del cacao y tantos productos que tiene nuestro país, tantas minas que tiene el Ecuador, bendecidos por el poder glorioso de nuestro Padre Celestial. Pero cuando se le tributa la primera constitución, cuando se le entrega, así como aquí, el Señor en los 10 mandamientos y también en las 613 leyes que están aquí, el Señor le dijo al pueblo: quiero que vivas así. Pero nosotros no somos así. Nosotros vivimos a la Bartola, como queremos y como creemos. Y allí no está la bendición de Dios. La vía por la que se entrega la ley fue a través de Moisés y los ángeles. Dice San Juan 1:17: pues la verdad, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. En tercer lugar, la naturaleza de la ley no es gracia. La ley es santa, justa, buena y espiritual. Es una unidad. Los efectos que tiene la ley, conforme enseña nuestro Padre Celestial, es que declara culpable a todos los hombres, no justifica a nadie, no puede impartir justicia ni vida, hace que las ofensas abunden y sirvió como tutor hasta la venida del Señor Jesucristo. El Señor, el único sabio, estableció la ley para el pueblo de Israel, de la cual muchas naciones han tomado, para ver hasta dónde alcanzaba la audacia de este pueblo. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés: de cierto sé que este pueblo es duro de cerviz. Y lo quiso acabar cuando recién Moisés bajaba del Sinaí con las 2 tablas de piedra, las 12, los mandamientos del Señor. Allí estaban la determinación de Dios para norma de conducta de su pueblo. Sin embargo, Israel ya se había hecho un becerro de oro, ya se había autodeterminado y autoliberado, autoproclamado. Ellos mismos se habían hecho dioses. Y el Señor le dijo a Moisés: baja, anda a ver a tu pueblo. Ya no le dijo mi pueblo, porque lo habían rechazado a él. Por eso es que nosotros decimos:
nosotros, el pueblo de Dios, porque nos tenemos y debemos someter a la palabra de nuestro Padre Celestial. Queremos tener bendición. Queremos que nuestra tierra, nuestro trabajo, nuestra familia sean bendecidos. Someternos a la palabra del Señor. Y eso fue muy difícil para un pueblo tan liberal como Israel. El Señor lo llamó pueblo santo, pero será santificado totalmente cuando venga el Señor Jesucristo. La relación del creyente para con la ley. El creyente no es salvo por la ley. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 2, verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley significó entonces para Israel una norma de conducta divina. No lo hizo el Congreso ni la Asamblea Nacional de Israel. La hizo Dios. Le dio Dios a Israel. Toma mi constitución, la primera constitución de la República, en los 10 mandamientos le dio a Israel. Israel cogió la ley y la echó al piso. Cogió las 613 leyes y las echó al piso. Como estaba instituido el sacrificio de los bueyes, de los carneros por el pecado, ellos se deleitaban todos los días, adulterio, borrachera, estafadores, etcétera. Iban ante el sumo sacerdote y le entregaban para expiación por el pecado. Pero el Señor dijo, ya me tienen hastiado, ya no quiero sacrificio ni ofrendas, ya estoy hastiado de vuestro pecado, porque el Señor odia el pecado. Por eso hay que vivir bajo la unción divina del precioso Espíritu Santo. Tiene un alto precio, pero no importa si ese precio significa la redención para vida eterna en Cristo Jesús. Algunas de las leyes en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y las 613 leyes que Jehová Dios de los ejércitos dio a Moisés para el pueblo de Israel, están escritas en los corazones de muchos hombres en muchos lugares. Se encuentran en constituciones de repúblicas y en códigos legales de otras naciones antiguas y son de aplicación universal. Vean nuestro país. Se dijo que había una constitución para 300 años. Ya se la ha enmendado, se la ha reformado, se la ha parchado y posiblemente se tome y se haga otra constitución. Qué mentiroso que es el diablo, ¿no? Los códigos, se elaboran códigos, pero como fábrica, cuando en la Asamblea Nacional de nuestro país, de Ecuador, hay legisladores que ni siquiera conocen el Código Civil, no conocen las leyes, lo hacen por referencia, pero no lo hacen porque saben o porque sienten. Por eso es que el Señor habla en su santa y preciosa palabra, en el libro de Isaías, en el capítulo 10, enseña el Señor para que estén apercibidos. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Una ley como la ley de comunicación, una ley mordaza para aplicar sanciones. No se puede poner a una persona como juez y como parte para aplicar una sanción. Eso tiene un nombre, se llama prevaricato. Y sobre toda norma constitucional, sobre toda norma legal, se ha pisoteado el derecho, la ley,
Y por eso es que el Señor viene hablando siempre a la vida de los seres humanos, para que los seres humanos en algún momento reflexionemos. Legisladores de mi país, hagan las leyes conforme a la dirección de Dios. Dice Isaías 59:14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Las 613 leyes que le dio el Señor al pueblo de Israel. Si Ecuador hubiese un legislador sabio, prudente, que le tema a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, y elabore una constitución, elabore una ley o elabore leyes no represivas, sino de convivencia social, de armonía, de reconocer derechos, obligaciones, una ley que va a agradar a Dios, una ley donde se honre el santo nombre del Señor. Dice su palabra: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Escoge, Ecuador, ¿qué quieres? ¿Una ley del hombre o una ley de Dios? Escoge tu futuro. Témele al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesucristo.